Bueno, ustedes ya escucharon ayer lo que dijo Mauricio Macri, del populismo, de Irigoyen, del radicalismo. Se enojó Morales, ayer lo vi a Morales dando entrevistas, sigue enojado, dice que la culpa no es suya, sino de Macri, que tuvo que salir a responderle. Y alguien que viene del radicalismo y hoy está como diputado nacional del Frente de Todos, pero conoce absolutamente todo el radicalismo, es Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo, feliz día para ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que tiene que ver con esto, justo, ¿no? Lo que dijo Mauricio Macri, la respuesta de Morales, Irigoyen, el populismo, el radicalismo, ¿cómo lo tomó usted? Bueno, yo creo que fue un acto de sinceridad de Macri. Digo, Macri piensa eso de Irigoyen como lo piensa la inmensa mayoría, aunque no lo digan en voz alta, de los dirigentes del PRO. Por un montón de razones, no solamente por herencia histórica de los conservadores que en aquella década se enfrentaban a Irigoyen, incluso lo derrocaron en el 30. Ustedes saben, miren qué dato curioso, no es estigmatización por apellido, pero cuando lo derrocan a Irigoyen en el 30, que fue el primer golpe de Estado contra un presidente constitucional en la década, en el siglo XX, la Corte Suprema de aquella época, mire qué paradójico y qué casualidad, declara que el golpe de Estado en realidad tiene continuidad jurídica y le da continuidad jurídica al funcionamiento del gobierno y, bueno, legaliza el golpe de Estado. Sí. Y lo hace sobre la base de un dictamen del procurador fiscal de aquella época. ¿Cómo se llamaba el procurador fiscal? A ver. Horacio Rodríguez Larreta. Mira. Digo, a ver, yo no soy de estigmatizar por la historia de los familiares ni nada por el estilo, pero tampoco uno puede dejar de lado esos datos. Ajá. Digo, lo concreto es que el macrismo representa hoy en Argentina la versión más extrema del conservadurismo. Y ese conservadurismo es el que enfrentó a Irigoyen del 16 en adelante. Por eso el otro día Cristina hizo una referencia histórica que también es muy elocuente. Irigoyen mandó, cuando ganó las elecciones, que fueron las primeras elecciones que hubo en la Argentina, transparentes, sin fraude, con padrón electoral, etcétera, mandó el proyecto de ley para crear YPF. Se lo tuvieron 3 años parado en el Senado. En el Senado mantenían mayoría los conservadores. ¿Qué hizo Irigoyen? Lo tuvo que, finalmente creó YPF por decreto. Entonces digo, si uno transita la historia, las similitudes son asombrosas, son gotas de agua, digamos, que se repiten. Se emparenta aquel tiempo con este, con un poquito más acá. Absolutamente, pero totalmente. Entonces, por eso digo, Macri fue sincero, eso hay que reconocérselo. Macri desprecia a Irigoyen y desprecia el irigoyenismo. Y lo desprecia por las mismas razones por las que hoy está enfrentado con el Frente de Todos. Entonces se da la coincidencia de que el día viernes en San Pablo él lo estigmatiza a Irigoyen y ese mismo viernes en Tecnópolis Cristina y Alberto Fernández exaltan la obra de Irigoyen. ¿Por qué? Porque hay un problema de coherencia histórica. El problema es que los dirigentes del radicalismo perdieron esa coherencia. Y recién ahora empiezan a darse cuenta o encuentran un escenario más favorable, están más entonados, se sienten más animados por el fracaso del gobierno de Macri y en función de esas circunstancias, bueno, empiezan a reaccionar, digamos, ¿no? No todos, hay dirigentes que prefieren seguir mirando para otro lado, como si ese antirradicalismo de Macri y del PRO no existieran, pero a poco, a medida que el PRO se vaya yendo cada vez más hacia la derecha, esas diferencias se van a ir profundizando. ¿Cree que se puede romper Juntos por el Cambio? A ver, lo que sí creo que va a entrar en una crisis muy profunda, porque, a ver, en la Argentina hoy ya no hay más partidos políticos, hay coaliciones electorales. Es decir, el bipartidismo desapareció en la Argentina hace ya muchos años. Y fue reemplazado por el bifrentismo, o por las coaliciones políticas. Hoy hay 2 grandes coaliciones en Argentina. Una, el Frente de Todos, que efectivamente también tiene un debate.
Sí, no hay que negarlo, hay una discusión, un debate muy profundo. Ahora, ¿alrededor de qué gira el debate en el Frente de Todos? De cómo distribuir el ingreso, si los trabajadores deben ganar posiciones en el reparto de la renta nacional, cómo quitarle presión a los precios de los alimentos con las retenciones o con el cepo a las exportaciones, etcétera. Es decir, es una discusión que responde a la sensibilidad de lo que es el Frente de Todos. ¿Qué se discute en Cambiemos? En Cambiemos están discutiendo si van a cerrar el Ministerio de Salud, si van a cerrar el Ministerio de Educación, si van a liquidar a las líneas argentinas, si van a reformar el régimen laboral para suprimir las indemnizaciones por despido, si van a volver al régimen de privatización del sistema jubilatorio, o sea, lo que ellos denominan la reforma previsional. Entonces, esa discusión que ha aflorado en el Frente de Cambiemos va a poner mucha tensión en la coalición, muchísima tensión, porque Vidal, Macri, Larreta, Patricia Bullrich van a asumir ese discurso como propio, y eso les va a poner en una situación muy incómoda al radicalismo, pero muy incómoda. Y le aprovecho para preguntarle por el Frente de Todos, porque esta semana también vivimos un momento de fuerte crisis política con la renuncia de Culfas. No sé si leyó las 14 páginas, pero le quería preguntar qué piensa de esa renuncia, en donde está ratificando un poco lo que se había distribuido en off, lo que había dicho también anteriormente, que cuestiona también incluso al kirchnerismo y hace nada más ni nada menos que ya haya 3 investigaciones o 3 pedidos de investigaciones judiciales. Bueno, eso es el acto de mayor irresponsabilidad de Culfas, haber provocado o promovido la judicialización, que yo creo que va a ser pasajera porque es absurdo, porque ni siquiera está adjudicada la obra, así que no va a haber motivo para continuar una investigación judicial, porque no va a haber delito, pero de todas maneras le ha dado pie a la judicialización de la obra de infraestructura más importante que tiene la Argentina entre manos. Y cuando digo la Argentina no me refiero solo al gobierno. La Argentina como país, la obra de infraestructura más importante que hoy tiene entre manos, el día de mañana podrá ser otra, pero hoy es el tendido del gasoducto. Por múltiples razones que ustedes ya habrán comentado en distintas oportunidades. Porque cambia la ecuación energética, porque resuelve el problema de la balanza de pagos en materia de ingreso de dólares, y además porque puede proveerle a la industria argentina gas barato a un precio casi subsidiado, y eso también le va a significar una gran expansión del proceso productivo en nuestro país. Y lo segundo que revela la carta de Culfas es dónde estaba una de las usinas de los off the record que desgastaban el Frente de Todos. La redacción de la carta y las cosas que él dice son repeticiones de antiguos off the record que recibían algunos periodistas privilegiados. Una de las usinas, ¿quedan otras todavía de usinas en donde critican desde la Casa Rosada al kirchnerismo? No, yo creo que ya no. Lo cambio de tema porque también se está discutiendo la renta inesperada que va a tener que pasar por el Congreso. Primero por diputado seguramente va a ingresar. ¿Tiene los votos el oficialismo? ¿Cree que lo va a poder conseguir? En primer lugar, lo que creo que va a tener es el acompañamiento de la sociedad. Cualquier persona que tenga 2 dedos de frente y además nada aplique solo el sentido común, salvo que en este periodo los grandes medios de comunicación concentrados logren distorsionar ese sentido común o generar un falso sentido común, se da cuenta de que es absolutamente necesario en una circunstancia extraordinaria como la que está viviendo el mundo, y por supuesto nosotros también, que aquellos que han tenido una ganancia inesperada, que como se dice en España les cayó del cielo, o sea que no hubo mayor esfuerzo humano, mayor inversión, mayor expansión productiva, sino que simplemente la consecuencia de la guerra te dio una ganancia extraordinaria, hagan un aporte para que efectivamente aquellos otros sectores que están en una situación de desventaja frente a la guerra, porque por ejemplo tienen que pagar alimentos muy caros como consecuencia del aumento de las materias primas o de los commodities, encuentren una compensación con mejora de sus ingresos. Eso es de sentido común. Ahora bien, seguramente va a haber un núcleo duro
en representación de esos pequeños grupos empresarios, que va a tratar de oponerse en el Congreso, como se opusieron también al aporte de las grandes fortunas hace 2 años atrás. Pero yo tengo la confianza de que esto también va a traer debates dentro de Juntos por el Cambio. Primero porque el destino de estos fondos va a ser coparticipable. Bien. Y eso o sea, que va a haber gobernadores de Juntos por el Cambio, por ejemplo, Gerardo Morales, que puede decirle a esos legisladores que aporten los votos. Gerardo Morales, Valdés de Corrientes, Suárez de Mendoza, no los veo negándose a... Pueden ayudar a que salga la ley, está bien. Pueden ayudar ellos a que salga. Sí, claro, y además, bueno, también va a haber, reitero, seguramente en el bloque de Juntos por el Cambio algunos radicales que van a entender que esto es una medida absolutamente equitativa. Y lo paso a otro tema que se discutió esta semana. Perdona, y a esto quiero sumar, claro. Me imagino yo que Schiaretti también va a empujar en el mismo sentido. No creo que les niegue a los cordobeses la posibilidad de mejorar sus ingresos. Y lo paso ahora a otro tema que se debatió en el oficialismo esta semana, que es la ampliación de la Corte. No conocemos el proyecto, pero los gobernadores están decididos a ir a una Corte de 25 miembros. ¿Usted coincide con esto? Mire, yo coincido respecto a que hay que ampliar la Corte. No tengo ninguna duda de que hay que ampliar la Corte. No sé si la discusión hay que centrarla en el número exclusivamente. Me parece razonable el planteo de los gobernadores, coincidente con el planteo que en su momento hizo el doctor Zaffaroni, pero bueno, puede ser 25, puede ser 21. Lo concreto es que hay que ampliar la Corte, pero no solamente porque tenemos una Corte que ya está prácticamente desguazada, escuálida, absolutamente deslegitimada en su representación, sino porque efectivamente hay que tener una Corte mucho más ágil, que responda a las demandas de los ciudadanos, que le dé respuesta a los déficits que tiene el servicio de justicia en la Argentina. Y me parece que una Corte ampliada después puede resolver por sí misma, para que no lo tachen de inconstitucional, la división en salas, para hacer más ágil la tramitación de los expedientes judiciales. No es posible, mire, más allá de las influencias que tiene Macri y que le dan ese privilegio, este es el único país, por ejemplo, donde una quiebra comercial se está tramitando hace 20 años. 20 años. Algo falla en el servicio de justicia en la Argentina. Leopoldo, usted como conocedor de la política de tantos años, me acuerdo que la primera vez que voté yo en mi vida, lo voté a usted con Stubrin. Era un pibe, bueno, era un jovencito. ¿Qué ve de acá de 18 meses? El otro día hablamos con Milei, Javier dice, yo gano en el balotaje. ¿Qué dice usted? ¿Quiénes se presentan y quién gana? Yo no soy de hacer predicciones electorales, se lo digo con toda franqueza. Lo que sí creo que la Argentina necesita, por la crisis que vive no solamente nuestro país, sino el mundo y América Latina, y por haberse transformado América Latina en un teatro de operaciones donde se ha trasladado la puja geopolítica por los recursos naturales. Nosotros hoy, Argentina y América Latina, somos el territorio de disputa. Sí. Dejó de serlo África hace muchísimos años, la África colonial, que sacaron el diamante, el oro, todo lo que le podían sacar. Hoy es un continente, hasta te diría, marginado del mundo. Nadie sabe si vacunaron a los africanos, si no los vacunaron, cuántos vacunaron. Nadie se preocupa por entenderlo, por comprenderlo, por saberlo. Hoy la disputa es América. Medio Oriente pasó lo mismo, destruyeron los estados nacionales, sí. Irak, Libia, Siria, etcétera, y además ya no presenta demasiado atractivo porque el petróleo dentro de 10, 15, 20 años como mucho va a ser sustituido como fuente energética. Entonces, ¿dónde está hoy la pelea? En América Latina. América Latina tiene agua potable, nosotros en Argentina, por ejemplo, tenemos el acuífero guaraní, tiene el agua potable de la Antártida, es la pradera del mundo en materia de provisión de alimentos, tenemos minerales, no solo los argentinos, sino muchísimos países de América Latina, minerales raros, minerales valiosos, el litio, tenemos la mayor reserva mundial de litio.
tenemos la segunda reserva de gas del mundo, la cuarta reserva de petróleo del mundo. Entonces, América Latina hoy es el teatro de operaciones de la guerra por la posesión de recursos naturales. En ese escenario, sí, y en la crisis que vive el mundo, la Argentina lo que va a necesitar el año que viene es una presidencia con un fuertísimo liderazgo. ¿Y quién es? Cristina. Bueno, no sé, habrá que procesarlo, pero necesitamos dos cosas: fuertísimo liderazgo y necesitamos un acuerdo político entre los que pensamos parecido. Y espero que el radicalismo... Hoy, Leopoldo, no tiene en el Frente de Todos muchos dirigentes que tengan fuerte liderazgo. Bueno, yo digo que hay que tener un fuerte liderazgo y buscar coincidencia entre los que pensamos parecido. Por eso no veo con malos ojos lo que está pasando en el interior de Juntos por el Cambio, en la confrontación entre el radicalismo y el PRO. Porque el radicalismo, aunque no lo quiera admitir, piensa parecido con respecto a lo que pensamos en el Frente de Todos. El obstáculo para que eso se materialice es la cuña que mete en el medio Clarín, la Asociación Empresarial Argentina, que en estas horas se está reuniendo en el Sheraton. Es decir, es aquellos que quiebran el campo popular para impedir que se avance en la consolidación de políticas de distribución del ingreso, expansión industrial, etcétera. Pero si lo analizan fríamente, no leen los titulares de Clarín y leen la historia, se van a dar cuenta de que pensamos parecido. Leopoldo, gracias, le mando un abrazo. Gracias, le mando un abrazo.